Buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a entrar a lo que es el torsor límite. El torsor límite es el torsor que genera que la sección alcance el estado de plasticidad en toda su sección. Quiere decir que es el máximo torsor que puede soportar una sección. Para poder nosotros determinar o formularizar para la cuantificación de este esfuerzo, vamos a tomar una sección circular a la que le vamos a aplicar un torsor desde un estado elástico hasta un estado plástico total, incrementando el torsor, una primera sección con un torsor elástico, luego incrementamos hasta un estado parcialmente plástico, que no alcance el estado límite, sino que este torsor sea superior al elástico, inferior al límite. Determinamos la ecuación que nos determina ese comportamiento y volvemos a incrementar el torsor de tal manera que alcance el estado de torsor límite y generamos la ecuación correspondiente para el torsor límite. Para esto voy a compartir con ustedes unas diapositivas de este análisis, gráficas que nos van a permitir mostrar este comportamiento. Ahí tenemos el torsor límite. El torsor límite es el máximo torsor que puede soportar una sección. Se identifica con la letra T sub L, como está. Y para determinar este torsor, la ecuación que nos permita cuantificar el valor del torsor límite, vamos a partir de unas hipótesis que nos van a ayudar a simplificar este comportamiento. Estas hipótesis son iguales a las de la teoría elástica en una parte, y hay una hipótesis que no es igual que la teoría elástica. Una sola hipótesis cambia de lo que es la teoría elástica a la teoría plástica. Un primer inciso, si ustedes recuerdan, esta hipótesis han visto en Resis 1, cuando estaban determinando la ecuación que les permite cuantificar su estado en un elemento cuando trabaja dentro de la ley de la proporcionalidad en teoría elástica. Entonces dice este primer inciso: las secciones circulares permanecen circulares después de la torsión. O sea, una sección circular, le aplicamos el torsor límite y luego quitamos este torsor y la sección no ha cambiado de forma, sigue siendo circular. Este es válido tanto para la teoría elástica como para la teoría plástica. La hipótesis B: las secciones planas permanecen planas después de la torsión. O sea, una sección, si tú cortas una barra transversalmente a su eje longitudinal, esta es una sección plana, antes de cargar, le aplicas el torsor, le quitas el torsor y vuelves a cortar la sección en otro punto y vas a poder ver que la sección sigue siendo plana, no se ha alabeado en el sentido longitudinal. La suposición C dice: la proyección sobre una sección transversal circular de una línea radial de una sección permanece radial después de la torsión. En secciones circulares, cuando agarramos una sección circular, un redondito, su centroide, y de centroide sacamos un radio hacia la parte externa, las fibras exteriores. Entonces este radio
Si no le cargamos es radial. Le cargamos, le aplicamos el torsor en este sentido, en ese otro sentido, deformamos, le quitamos la torsión, esta sigue siendo radial. Si el elemento ha deformado una cantidad, entonces este elemento radio se ha movido, pero sigue siendo radial. Y cuando quitamos el momento, sigue siendo radial. No queda con deformaciones. Hay deformaciones, pero sigue siendo radial. El inciso o la suposición D dice: la barra está sometida a la acción de pares torsores que actúan en planos perpendiculares a su eje. Una sección circular es una sección de características muy particulares. Cualquier par de ejes que se le aplica en su centroide son ejes principales. Entonces, cuando nosotros le sometemos esta acción a pares torsores, estos pares deben contener a uno de estos ejes, o a los dos. Esto solo va a ocurrir cuando la sección sea perpendicular al eje longitudinal. Entonces, eso nos está diciendo aquí que esta barra está sometida a la acción de pares torsores que actúan en perpendiculares a su eje longitudinal. O sea, siempre los planos deben ser perpendiculares al eje longitudinal. Así van a poder contener a los ejes principales. En otras palabras, nos está diciendo que debe ser con los ejes centroidales y principales. La hipótesis E es la hipótesis que no es válida para la teoría elástica. En la teoría elástica dice otra cosa. Dice que las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos. En esta teoría eso ya no se cumple, ya no hay esa proporcionalidad. Y dice, la deformación unitaria puede exceder a la correspondiente al punto de excedencia. Y de hecho excede. Cuando nosotros hemos visto el diagrama esfuerzo-deformación, así, deformaciones y esfuerzos, hemos encontrado una barra así, alcanza el punto de excedencia para el material elastoplástico perfecto y se deforma indefinidamente sin incremento de esfuerzo. Y entonces la deformación es mayor a la de la teoría elástica. O para un material elástico, igual hay un primer sector que es dependiente constante, alcanza el esfuerzo del punto de excedencia y cambia la curvatura. Para menores incrementos de esfuerzo hay deformaciones mayores. Y empieza a superar la deformación unitaria que corresponde al del punto de excedencia, ¿no? Entonces, con estas hipótesis podemos proceder a determinar esa ecuación que nos va a permitir cuantificar el esfuerzo en estas secciones. Para eso nosotros vamos a tomar una sección circular de radio R como esta, a la que le vamos a aplicar el momento, el torsor desde un estado elástico, incrementando cada vez más, pasando por el estado parcialmente plástico, un estado intermedio entre el elástico y el plástico, hasta que alcance la plasticidad total, que va a ser el torsor límite. Vamos entonces a analizar tres estados. Un estado elástico, que ustedes ya conocen, han determinado en Resis 1. Ese estado es el que está mostrándose aquí en esta gráfica. La sección circular, la gráfica de la derecha, representa la distribución de esfuerzos en teoría elástica, que es la que han visto ya en Resis 1, cuando el torsor es elástico para un material elastoplástico perfecto igual al del punto de excedencia. Y el esfuerzo naturalmente es el esfuerzo tau sub PC, que es del punto de excedencia, corte por torsión. Entonces, en estas condiciones, ustedes determinaron una ecuación que era igual a tau es igual a T por R sobre J. Era la ecuación del torsor elástico para un material elástico. Ahora nosotros vamos a adecuar esta ecuación para un material elastoplástico perfecto. En el material elastoplástico perfecto, el esfuerzo del punto de excedencia, que equivale al
al esfuerzo de la ley de la proporcionalidad, se denomina tau sub PC, torsor en el punto de excedencia. El momento torsor que genera este es el tau sub PC, en teoría elástica es T. Radio es una condición geométrica, no cambia, y esta también es otra condición geométrica, momento polar de inercia no cambia. Entonces, esta ecuación es de la teoría elástica, pero para un material elastoplástico perfecto. De esta ecuación, despejo T sub pp, que es el que me interesa, el torsor elástico, para un material elastoplástico perfecto, y voy a tener esta. Despejo T sub pp, y voy a tener tau sub pp por J sobre R. Reemplazo el valor del momento polar de inercia, que es igual a pi por 2 veces su radio a la cuarta sobre 32, hago operaciones, reemplazo ese valor y hago operaciones, simplifico y me va a dar este valor. Dice que el torsor elástico para un material elastoplástico perfecto es igual a pi por r al cubo sobre tau pc sobre 2. Ecuación que lo único que hemos hecho es cambiarle los símbolos o los elementos que identifican al material elastoplástico perfecto. Este es de la teoría elástica. La ecuación ustedes han visto solo sin estos PCs, ¿no? Que es la misma de la teoría elástica. Este es el máximo torsor que puede aguantar este material trabajando dentro de la ley de la proporcionalidad en el estado elástico. Para alcanzar el estado parcialmente plástico, le incremento el torsor, le aplico un torsor que ha de ser mayor a este y que ha de ser menor al límite. Entonces va a estar, eso implica que va a estar en estado parcialmente plástico. Quiere decir que una parte de la sección va a estar en estado plástico y la otra parte en estado elástico. Lo que quiere decir que este torsor parcialmente plástico va a estar compuesto por dos momentos. Un momento que nos genera la parte que está en estado elástico, más el momento que nos genera la parte que está en estado plástico. Si eso represento en esta figura, 411T, en la primera figura, bueno, entonces decíamos que este estado parcialmente plástico le aplicamos un torsor que es mayor al elástico y que es menor al límite. Eso identificamos con la letra TPP, su PP. Ese torsor parcialmente plástico implica que tiene una parte que está en estado elástico y otra parte en estado plástico. Eso está representado en esta figura. La parte externa, del diámetro exterior hasta el diámetro interior azul, perdón, al radio interior azul, está en estado plástico. Toda esta parte externa está en estado plástico. La parte interna está en estado elástico. Quiere decir que esta parte genera un momento que es igual al T plástico, torsor plástico. Esta otra parte genera un momento que es la parte elástica, T sub E. Entonces voy a la siguiente gráfica en la que grafico una distribución de esfuerzos para este estado. Toda la parte plástica tiene constante el esfuerzo del mismo tamañito, así. Toda esta parte. Aquí está. Bueno, aquí empieza el estado plástico y aquí está el punto de transición del plástico al elástico. Alcanza también el punto de esfuerzo del punto de excedencia. Por tanto, toda esta parte tiene el esfuerzo del mismo tamaño. Cuando quieren pasar de este punto, como esta parte azul está en estado elástico, entonces debe bajar esto obedeciendo a la ley elástica hasta alcanzar el otro extremo de la fibra que se encuentra en estado elástico. A partir de esto, hasta la fibra exterior, otra vez está en estado elástico. Entonces, esta correspondiente gráfica para ese estado parcialmente plástico. Los rojos corresponden a esta parte plástica,
El azul a la parte elástica. Rojo, la parte plástica. En este elemento voy y grafico este otro. Como me interesa determinar la ecuación que me cuantifique el momento que me genera este estado combinado, parte elástica y parte plástica, tomo un elemento de área en la parte plástica para determinar el momento que me genera esta parte plástica. En ese elemento perimetral que tomo, un elemento de 2pi por rho por d rho de espesor, un espesor infinitesimal, tomo un elemento de área aquí, un dA, un punto cualquiera, ubicado a la distancia rho del centroide. Determino el esfuerzo en este punto. El esfuerzo es igual a la fuerza, que es el esfuerzo es, perdón, la fuerza, no ese es el esfuerzo, la fuerza es igual al esfuerzo multiplicado por el área. El esfuerzo en toda esta parte plástica es tau pc. Entonces digo, este df, este elementito, en este elementito de área, va a ser igual al tau pc por dA, estito. Si yo quiero encontrar la fuerza total de toda la parte plástica, voy a integrarlo desde aquí hasta aquí, de esa fuerza. Pero no me interesa solo la fuerza, me interesa el momento. Entonces, este df lo vuelvo un momento, un dm, un dt, porque este es torsor. Un dt, torsor, va a ser igual a esta fuerza multiplicado por este bracito que es rho, que me identifica la posición de este elemento. Quiero el torsor total que me genera esta parte plástica, le integro desde aquí hasta aquí, de ese torsor infinitesimal que he determinado aquí. Está planteado aquí. Torsor de la parte plástica, de esta parte, es igual a la integral desde aquí hasta aquí, desde RI hasta RP. Le estamos llamando RP esta fibra superior. De la fuerza por esta distancia ρ. La fuerza era tau pc por dA, por este ρ es el torsor. Esta cantidad es el área. Como estoy sacando el total, entonces saco el perímetro de este elemento y le multiplico por d ρ. El perímetro es 2pi por ρ y por d ρ. Entonces reemplazo eso aquí, en esta ecuación, y voy a obtener esta ecuación. El torsor de la parte plástica ha de ser igual a la integral desde la línea de transición del plástico al elástico o del elástico al plástico hasta la fibra superior o exterior donde está en estado plástico la sección, de la cantidad que hemos reemplazado. Hacemos operaciones, reemplazamos límites y vamos a llegar que el torsor de la parte que, este no es torsor plástico total de la figura, es el torsor de la parte que se encuentra en estado plástico. T sub P ha de ser igual a 0,67 pi por tau pc, que multiplica a R sub P al cubo menos RI al cubo. Y tenemos el torsor de la parte plástica. Para encontrar la ecuación de la parte elástica, ustedes conocen la teoría elástica dice que el torsor es igual al esfuerzo de corte por torsión multiplicado por su radio, que es por su momento polar de inercia sobre R. Pues le aplicamos eso, que ya teníamos aquí la ecuación elástica. Aquí ya teníamos. ¿Verdad? No es esa. Aquí teníamos esta ecuación. En esta ecuación simplemente pongo como, esto es el elástico total para la sección. Como quiero para esta partecita nomás, entonces en esta ecuación les reemplazo este por E, porque es solo de la parte que se encuentra en estado elástico. ¿Verdad? Y el resto de la ecuación es válida.
Esta R le convierto en RI porque es solo para este elementito. En RI y tengo la ecuación correspondiente, que está aquí. TE, o sea, la parte que aguanta, la parte elástica que aguanta el torsor, T sub E igual a 0,5 pi por tau PC por R sub I al cubo. Ya tengo lo que me aguanta el torsor, la parte plástica, y lo que me aguanta la parte que está en estado elástico. El momento torsor es la sumatoria, torsor parcialmente plástico, es la sumatoria de estos dos momentos. Entonces sumo estos dos momentos, hago operaciones, 0,67 pi tau PC, que multiplica a RP al cubo menos RI al cubo, más 0,5 pi tau PC RI al cubo. Hago operaciones, saco factor común tau PC por pi, y me va a quedar esta la ecuación, que me determina el estado parcialmente plástico. Quiere decir, cuando la sección está sometido a un esfuerzo que tiene partes en estado plástico y partes en estado elástico. Para determinar el torsor límite, incremento más el valor de esta T, de tal manera que esta T que le voy a aplicar va a ser igual al T límite. El T límite es el máximo momento que puede soportar una sección, trabajando toda la sección en estado plástico. Aquí tengo la figura. Una sección donde su borde exterior ha alcanzado el estado de plasticidad y toda la sección a partir de este perímetro exterior está en estado plástico. El diagrama correspondiente de esfuerzo para este estado se supone que desde la fibra exterior hasta la fibra del núcleo del centroide está en esfuerzo del punto de excedencia, tau sub PC. Eso quiere decir que es constante. Aquí alcanza un valor y eso va a ser constante hasta esta fibra. En la parte inferior solo cambia de sentido de tau PC hasta alcanzar esta fibra tau PC para generar el equilibrio estático. Esto está graficado en esta figura. Le estamos aplicando un torsor que es igual al T límite. En la fibra superior alcanza el tau sub PC, en la fibra inferior menos tau sub PC. Es constante esa figura. Y esta es la distribución de esfuerzos para un estado plástico total. Trabajando una sección circular en estado plástico, cuando ha alcanzado la plasticidad total en toda la figura, del diagrama de formación que hicimos para material elastoplástico perfecto, ¿se acuerdan? Encontramos una figura de formaciones y esfuerzo. Para un material elastoplástico perfecto, esto iba proporcionalmente hasta un punto que alcanzaba el esfuerzo del punto de excedencia, y cuando alcanzaba el esfuerzo del punto de excedencia, esto se deformaba indefinidamente sin incremento de esfuerzo. Como esto ha alcanzado la plasticidad total, estamos en esas condiciones. Entonces implica esto, cuando le aplique ese torsor límite, esto girará indefinidamente, porque no hay nada que le sostenga la deformación continua. Esta es la primera incoherencia de esta teoría. No hay deformación en la realidad de ningún elemento sin incremento de esfuerzo. Aún en el momento más crítico, esa estructura, para reventarse, siempre va a necesitar un pequeño incremento de esfuerzo para mayorar su deformación y reventarse. Pero como esto es un material idealizado, esto implica que el ángulo de torsión va a crecer, va a tender al infinito. El ángulo de torsión que se genera cuando le aplico un torsor de esta línea ha deformado una cierta cantidad y es el ángulo de torsión. Pero si esto gira indefinidamente, esto se va a convertir en un tornillo. Y ese ángulo de torsión va a tender al infinito. Entonces, si le aplico bajo estas condiciones, no hay teoría que pueda aplicarle. Entonces, lo que voy a hacer
una aplicación matemática obviando este comportamiento, simplemente pensando que ha alcanzado toda la plasticidad, tomo un elemento de área en una sección aquí, perimetralmente de un espesor de ρ a la distancia ρ, su eje de este elemento infinitesimal, tomo un elemento de área, un dA, y determino el esfuerzo en este punto, la fuerza en este punto. Esa fuerza infinitesimal ha de ser igual al esfuerzo que le corresponde a ese sitio, que este es tau sub pc, por dA. Y el momento va a ser esa fuerza multiplicado por ρ. Y entonces el dt, el torsor infinitesimal para ese elementito, va a ser igual a esta fuerza multiplicado por este ρ. Quiero encontrar el torsor total, le voy a integrar desde aquí, desde 0 hasta RP. Entonces planteo la ecuación. Y torsor límite ha de ser igual a la integral de 0 a RP de la fuerza tau PC por dA y por dρ, que es el torsor. dA es esto, reemplazo el dA y tengo aquí la ecuación planteada, integro, reemplazo límites, hago operaciones de simplificación y voy a alcanzar esta ecuación. Dice que el torsor límite es igual a 0,67 tau PC pi por R sub P al cubo. Torsor máximo que puede aguantar la sección circular trabajando en estado plástico total. El problema es, no hay problema, sino más bien en el proceso, nosotros para poder ver las bondades que representa esta teoría, ¿qué nos dice la teoría? O no es lo que nos dice, sino qué ventajas nos da esta teoría. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación para mostrar las ventajas que ofrece esta teoría. Inge, ¿Sí? una consulta, por favor. Dime. En este caso, es una sección maciza, ¿no?, que estamos considerando. Sí. O la demostración que estamos realizando. Sí. Y no estamos haciendo ninguna demostración, estamos haciendo una deducción de la forma. Ah, ya. Dime. Y el radio, el RP es el radio externo, ¿verdad? ¿O es el radio externo? Está siendo radio plástico. Ah, ya, radio plástico. Le puedes poner RE también, externo. No hay ningún problema. Yo le he puesto RP, que identifica que es el radio plástico de la parte externa. Sí. No hay ningún problema. Aquí es el RP de la parte plástica, el radio externo. Sí. Ya. Pero sería prácticamente 2/3, ¿no? O el 0,77 sale de 2/3. No, ¿de dónde va a salir 2/3? O el 0,67, ¿de dónde sale ahí? De esta integral. Integras esto, va a ser 2pi, aquí. Ahí falta un pi, ¿no? Sí, aquí falta un pi. 2pi tau PC por R al cubo sobre, aquí está el R, no está multiplicado. Este debe ser pi, este debe ser R cuadrado. Esta pi le han typeado mal. Este es pi. No hay este ρ, por si acaso. Pero sería radio al cubo. La integral. Integrando, ¿no? Radio al cubo sobre 3. Aquí todavía esta no es ρ, es pi, por favor van a corregir. Es 2 tau PC ρ cuadrado por pi por dρ. Esta es pi. Aquí está cambiado como ρ. Integramos esto, va a ser 2 tau PC por pi ρ al cubo sobre 3 de 0 a RP. Y entonces esto vas a reemplazar
Esto es en el proceso y de ahí te va a salir 0,67. 2 sobre 3 va a ser. De aquí, este 3 de la integral. No aquí, ¿no? En este integral va a aparecer 2 y 3 en el denominador. Y esa, si quieren, le pueden dejar también 2/3, puede ser más preciso inclusive, ¿no? Entonces, esto sale de esta operación. Hacen operación, simplifican. Si quieren, le dejan en 2/3, si quieren, ponen 0,60. En realidad sale 0,666666 y les redondea 0,67 si quieres. Si no, le dejas en 2/3 también, ¿no? Entonces, decíamos, para mostrar estas bondades de esta teoría, lo que se hace normalmente es comparar el comportamiento de la sección circular en teoría elástica y en teoría plástica. Este comportamiento nos va a mostrar que trabajando en teoría plástica la misma sección tiene mayor capacidad de soportar cargas que en teoría elástica, aun cuando trabaja en el estado de pequeñas deformaciones. Entonces, para mostrar esto, vamos a hacer una aplicacióncita rápida. Entonces, en la aplicación práctica, para mostrar esta bondad que tiene esta teoría, o esta ventaja más que bondad. Entonces dice el problema 4.4t, para una sección circular de radio R, determinar la relación de momento torsor límite, TL, a momento torsor elástico, TPC. T límite dividido sobre TPC. Solución. El T límite acabamos de determinar, es este valor, es 0,67 de R, que es tau PC por pi por R sub P. Pero como vamos a hacer una relación de dos estados, esa RP le vamos a llamar R. Y entonces el T límite va a ser 0,67 tau PC pi R cubo, ¿no? Para fines de simplemente comparación. El torsor elástico es el tau T sub PC igual a 0,5 pi tau PC RI al cubo. Esta RI, como estamos haciendo la parte elástica de toda la sección, es igual también al mismo radio. Entonces reemplazo y tengo el tau PC. Entonces divido esto sobre esto y me da que la relación del torsor límite al torsor elástico nos da 1,34. Si despejo de aquí el T límite, voy a encontrar que el T límite es igual a 1,34 TPC. Esto no es su subíndice, ya hay un error de typeo. T límite igual 1,34 de tau PC. ¿Qué nos dice esto? Que una sección circular trabajando en estado plástico puede soportar 1,34 veces lo que soporta en teoría elástica. O sea, soporta mayor carga. O con menor sección puede soportar lo que soporta en teoría elástica un elemento de mayores dimensiones. Esto implica que esta teoría, si bien trabaja con pequeñas deformaciones, pero en contrapartida tiene mayor capacidad de soporte, optimiza más el material. O sea, una estructura diseñada en teoría plástica es una estructura un poco más esbelta que en teoría elástica. Eso es. Inge, buenas noches. Buenas noches. Esa teoría de solamente sirve para secciones circulares, ¿verdad? ¿Puedo hacer para secciones, no sé, cuadradas o rectangulares? Claro, puedes aplicarle torsión. Solo que hay una serie de componentes. El problema en la torsión circular es un árbol, una sección donde no hay oposición al efecto de torsión. ¿Sabe? Un círculo le tuerces y no hay, la forma está en forma de la torsión. Si yo tengo la hoja como sección, a ver, torcer esto, te vas a torcer, pero estos puntos
son de alta concentración de esfuerzos por este efecto de torsión. Y entonces va a aparecer otros términos dentro de la torsión. ¿No? Torsión, aún la elástica en elementos que no sean circulares, es complicado. Y aún en elemento circular. Y para elementos, aún en teoría elástica, una sección cuadrada, rectangular o de cualquier forma, la torsión en teoría elástica es complicada, porque aparece un factor que se conoce como el coeficiente de rigidez a la torsión. Y esa rigidez a la torsión se deduce para cada tipo de sección en teoría elástica. ¿No ve? En teoría plástica hay algunas cosas que cambian, las deformaciones ya no son las mismas, y entonces hay que adecuar para ese comportamiento. No es que no se puede hacer, se puede hacer, pero es el grado de complejidad. ¿No? Eso es, eso querías, ¿no? ¿O no? Sí, Inge. Bien, entonces hemos visto eso. Tenemos todavía tiempo, podemos hacer un ejercicio más. Un otro ejercicio que dice 4.5T. En una sección, en un eje circular macizo, de 10 centímetros de diámetro, la plasticidad penetra 3 centímetros de su radio. Si el esfuerzo de su punto de excedencia del material del eje es de tau sub PC igual a 1400 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿cuál es, inciso A, el momento torsionante que genera este estado? Aparte, inciso B, perdón, la distribución de esfuerzos internos en la sección. Dice que tenemos una sección circular de 10 centímetros de diámetro de un material elastoplástico perfecto para el que el esfuerzo de corte por torsión es de 1400 kilogramos centímetro cuadrado, y nos piden determinar el momento, el torsor que ha generado que 3 centímetros de su radio de la sección alcance en estado de plasticidad y el restante se encuentra en estado plástico o elástico. ¿Qué nos está diciendo? Que hay una sección circular a la que le estamos aplicando un torsor que ha generado que esté en un estado parcialmente plástico. Nos dice cuánto penetra la plasticidad y nos pide la magnitud del momento que debemos determinar que ha ocasionado este estado de comportamiento, este estado tensional. Entonces, la solución, el enunciado nos dice en la solución que está en un estado parcialmente plástico. Su diámetro es 10 centímetros, por tanto su radio es 5, la mitad. De estos 5, 3 centímetros están en estado plástico y los otros 2 tienen que estar en estado elástico. Entonces represento este estado en la gráfica. Agarro la sección circular con un radio de 5 centímetros, grafico el radio exterior RP. El radio interior es 2 centímetros, agarro un radio de 2 centímetros y grafico. Todo lo que queda entre la parte exterior y el radio interior está en estado plástico. Toda esta parte está en estado plástico. Nos dice el enunciado. Y esta parte interna está en estado elástico. Como ya sé más o menos cuál es el estado al que voy a llegar, puedo graficar ya la distribución de esfuerzos. Sé la posición de este punto de transición del esfuerzo del plástico al elástico. Entonces, toda la parte plástica tiene esfuerzo constante del mismo tamaño. Aquí está. Y en la parte de abajo, en el otro sentido. Parte plástica. La parte elástica obedece a la teoría elástica. Esa alcanza en esta fibra de transición
tanto para el plástico como para el elástico, que alcanza el esfuerzo del punto de excedencia ahí, y a partir de ahí va disminuyendo hasta alcanzar 0 en el centroide, y luego pasar al otro negativo de la misma magnitud. Y esta será la gráfica de distribución de esfuerzos para ese estado parcialmente plástico. Entonces, para determinar el momento que me ha generado, debo encontrar el momento de esta parte plástica, lo que me genera el momento de esta parte plástica, y el momento que me genera esta parte, el torsor que me genera esta parte elástica. Para eso tomo un elemento de área en la parte plástica. En ese elemento de área ubicada a la distancia ρ, tomo un elementito sobre el que determino la fuerza. Esta fuerza multiplicada por este ρ me da el torsor de la parte plástica, ¿eh? Integrándole desde aquí hasta aquí. Entonces digo, el torsor plástico ha de ser igual a la integral desde RI hasta RP de lo que es esta fuerza que es tau PC por dA y por ρ. Entonces agarro esa integral. Aquí está. No, este es el total. ¿Dónde sale? Bueno, aquí determinamos ese momento para la parte del torsor plástico, y el torsor elástico es igual, hemos determinado en líneas más arriba. Entonces le aplicamos la teoría elástica, decimos que el torsor elástico es igual al esfuerzo tau PC multiplicado por el momento polar de inercia de esta partecita sobre lo que es el RI. Haciendo operaciones reemplazando el momento polar de inercia, vamos a tener aquí, y sumando lo que es el momento plástico y el momento elástico, vamos a tener esta ecuación, haciendo la sumatoria de los dos momentos. Saco la parte del factor común, simplifico y hago operaciones, y voy a tener esta ecuación. Entonces, ecuación que me dice que representa el estado parcialmente plástico. Entonces, aquí reemplazo los valores. Aquí digo, el RP, que es el radio exterior, es 5. El RI, que es el radio de transición del plástico al elástico, es 2. Entonces, reemplazo esos valores en esta ecuación. Reemplazo esos valores y digo tau PP ha de ser igual a pi por el esfuerzo del punto de excedencia, 1400, que multiplica a 0,67 por este radio que es 5 al cubo, menos 0,17 del radio elástico, que es 2 al cubo. Eso hago operaciones y dice que el momento es 362.370.15 kilogramos centímetros. Dice que este es el momento que ha generado que 3 centímetros de las fibras de la sección alcancen el estado de plasticidad, y los 2 centímetros de las fibras internas estén en estado elástico. Es un estado parcialmente plástico. El inciso A, esta es la respuesta, y el inciso B, esta es la respuesta. ¿No? Así está. ¿Qué les ha parecido? Bonito. Facilito. ¿Algo que quieran comentar, preguntar? Nada. Entonces les daré un ejercicito de este tipo. Mismo problema, vamos a cambiar la pregunta. Y algún dato. Entonces, ejercicio de clase. Dice el problema. Ya pueden tomar nota. En un eje circular macizo de 10 centímetros de diámetro, se le aplica un torsor de 300.000 kilogramos centímetro.
Si el esfuerzo de cedencia de corte por torsión, tau sub PC, es igual a 1400 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿Cuánto dijo, Inge? 1400 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Determine, inciso A, el estado tensional que alcanza la sección. Aparte, B, grafique la distribución de esfuerzos internos para este estado tensional. Necesito. Yo les espero, les escucho. Inge, Dime. en el anterior ejercicio que hicimos, ha integrado para hallar el torsor plástico, digamos, desde el radio 2 hasta radio 5, ¿no? Sí. ¿Lo ha integrado? ¿Esto? Sí, desde el radio, no, los límites, ¿no? De integración, desde radio igual a 2 hasta radio igual a 5. Sí. Pero sale 0,67. Ahí está. Pues. Una parte y la otra parte 0,17. Haciendo operaciones. En realidad esta ecuación ya teníamos deducida. Sí. Esta es la ecuación. Es esta misma. Sí, pero sale desintegrado, o sea, puedes integrar. Es la sumatoria de la parte. Una parte está hecha con integral y la otra parte está con la ecuación elástica, con esta. En realidad hemos sumado esta más esta. Igual hay que hacer en el otro, en el que hemos hecho, ¿no? Es la misma ecuación, es esta misma. Y esta para encontrar hicimos con integrales. Esta ya conocían, hemos adecuado, ¿no? De aquí, de una parecida, ¿no? De aquí. De aquí sacamos. De esta parte plástica, de esta integral. La parte plástica. Y la parte elástica, esta la hemos adecuado y le hemos sumado esta con esta. Ahora para ustedes, esta hemos hecho en las... tú te veías esta ecuación, ¿no? Esta ecuación puedes sacar de ahí si quieres integras. Pero está planteado aquí, por si acaso. Está planteado aquí para poder integrar. A partir de ahí, pues, si quieres lo integras, si quieres pones la ecuación. Ahora, en tu problema le he cambiado solamente la pregunta, ¿no? Y un dato le he cambiado. Ahora con ese dato es un problema inverso. Antes el problema te decía que es un estado parcialmente plástico, porque te decía cuánto está penetrando la plasticidad. Ahora el problema no te dice en qué estado está, más bien te está preguntando qué estado está. Pero te da la magnitud del momento. Te dice, le aplicamos a este momento y quiero que me digas qué estado alcanza. ¿Cuál es su estado tensional? Y una vez que has identificado el estado tensional, graficas la distribución de esfuerzos internos. Para ese estado, así te dice. Inge, entonces tenemos que hallar cuánto penetra. ¿Qué? Tenemos que hallar cuánto penetra. No sé si penetrará o no penetrará, pero no te dice que está en estado parcialmente plástico, ni plástico total, ni elástico. Te da un momento. Si te da un momento y no te dice nada, tendrás que verificar primero en qué estado está. De hecho, el asumir podías tener sorpresas, ¿no? Por ahí no también, no sé. El problema no te dice en qué estado está, te da un dato. Te dice, le aplicamos un momento.
de tanto. Y te pregunta cuál es el estado tensional, o sea que tienes que determinar en qué estado tensional está. En cambio, en el problema que hemos hecho, te decía el estado. Y te preguntaba el momento que ha generado este estado. Ahora te da el momento y te pregunta que en qué estado está. Inge, ¿nos podría mostrar la ecuación de cuando es totalmente plástico? Del límite. Para el estado totalmente plástico. Inge, una consultita. Dime. ¿Qué pasaría si es que superara el estado plástico alguna vez, digamos? O sea, ¿se rompería o qué deberíamos de decir? Que ha fallado. Ha colapsado. ¿Y eso tiene algún tipo de gráfico o simplemente digo que ha fallado y ya? No. ¿Cómo graficarías? Estaría dando vueltas indefinidamente, ¿no? O sea, simplemente digo que ha fallado. Claro. Está bien, gracias. El esfuerzo no aumenta. Teóricamente, si tú tendrías que hacer un diagrama, sería igual que el del límite. ¿No? Ah, ya. O sea, lo dejo en el esfuerzo límite y digo que ha fallado. No, sí, ha fallado. No, pero no, tu esfuerzo no es el límite. Te quería mostrar una gráfica que no está aquí. ¿Qué ocurre cuando tú tienes la sección, este diagrama de esfuerzo de formación, esfuerzo, era así para este material y así deformaba cuando alcanzaba el esfuerzo del punto de excedencia. Cuando alcanza el esfuerzo del punto de excedencia de forma indefinidamente, si esta sección está así y todo está en estado plástico, ¿qué significa esto? Que esto se va a deformar indefinidamente, pero su diagrama de esfuerzos, como no admite más esfuerzo, la sección sigue siendo igual así a esta sección del límite. Sería cuadrado y cuadrado, ¿no? Vamos a ver, te voy a mostrar. Así. Esa. Seguiría siendo esta porque no admite más esfuerzo, pero es teórico, es otra incoherencia. Ah, No ok, puede, ok. no puede quedarse ya fallado. Cuando alcanza este estado, dice la teoría que este elemento se deforma indefinidamente. Ya esta deducción de esta ecuación ya es medio absurda, ¿no? Porque no haya condición de esto estar girando indefinidamente. Y aún así estamos aplicando el equilibrio estático. En la realidad esto significaría, pero que se rompe, ¿no? Sí, sí. Está bien, gracias. Ingeniero, Sí. me sale que la sección es parcialmente plástica y penetra a 4.5 del diámetro, digo, del radio. A ver. Me dices que el radio es igual a 4.5. Sí, ¿El radio donde plástico o el radio elástico? penetra, ¿Cuál radio? El donde plástico. la plasticidad, sí. ¿Y el radio elástico cuánto es? No, el radio elástico sería 4.5 y el plástico completaría con los 5 del diámetro. ¿Cómo? ¿El radio elástico sería 4.5? Sí, ¿Seguro? seguro. No, Inge, no. Sí, dime. No, el radio, me sale que la sección está en un estado parcialmente plástico, sí. Ya. ¿Cómo has Eh, determinado ese estado Con la parcial? geometría del macizo circular. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? He hallado el momento límite y el momento elástico, el torsor elástico y el torsor límite. Y con el torsor que nos dio, pues está contenido es menor al límite, al torsor límite y mayor al torsor elástico.
Entonces está en un estado Ya, particular. está bien. ¿Y qué valores has sacado? El eje elástico me sale 4.505 y el eje plástico, o sea, penetra 0.495 centímetros. ¿Cómo no pueden penetrar 400 centímetros? Si es ra- 0.495 centímetros, Inge. Es menor a un centímetro que lo penetra. Casi dices que la, medio centímetro penetra. dices que la parte plástica, RP es ¿a cuánto? O sea, RP5 es el máximo, ¿no? Ya. El radio de ¿cuánto penetra la plasticidad? El radio de transición. 0.495. No estoy entendiendo. 0.495, casi 0.5 centímetros. ¿Eso estaría en estado plástico? Sí, Solo habría penetrado Sí. 0.400. sí, ¿Seguro? sí, Inge, estoy segura. No, está mal. No sale eso. Está mal. Está mal. Ingeniero, Revisen. yo he sacado que el radio elástico va a ser 2.5. Está mal. Silvia. Dice, si el momento torsor aplicado es mayor al momento límite, esta sección estaría en un estado totalmente plástico. No. Ya habría colapsado tu compañero. Este estado ya máximo puede aguantar el momento torsor límite. Si el torsor sale mayor que el límite, quiere decir que la estructura ya ha fallado, ya ha colapsado. Ingeniero, Dime, te escucho. he hallado yo el factor, el momento límite, bueno, TL y TE. Entonces he verificado que el torsor que nos da de dato 300 está entre medio de esos dos, lo que he hallado. Y entonces he deducido que es un momento torsionante, torsor parcialmente plástico. Y me sale el radio plástico 1.90 y el radio RI me sale 3.1. La relación entre el TE y TL y TE me da 1.34. No, el radio no va a cambiar. El radio va a seguir siendo el exterior 5. Sí, por eso. Ese radio de transición no puede ser 1.93 el radio. No sé. O sea, el radio que está en estado plástico es 1.90. El radio total es 5 centímetros. El radio exterior 5 centímetros. Sí, y el radio interior me sale 1.90. Ahora sí estamos. El radio interior, ¿cuánto te ha salido? El radio interior me sale 1.90 y el radio que se está clasificando 3.1. Al revés era. No sé. Inge, yo he sacado otro valor. ¿Cuánto? Lo que es el macizo, el radio total, ¿no? El radio externo es 5, ¿verdad? Y he determinado el torsor elástico y el torsor límite. Entonces, pero el torsor que nos da usted está en medio de eso. Entonces, como está parcialmente plástico, he encontrado el radio de transición 4.5 centímetros. Ya. Entonces, como el radio Sí, de transición es 4.5, penetra solamente 0.5 nomás. sí, es un estado parcialmente plástico. ¿Tiene la respuesta en qué 4.5 sale el radio de transición? Creo que sí. Bueno, nos vemos la próxima clase, jóvenes.